Varias culturas han tratado los problemas mentales de diferentes maneras. Para algunos, las causas de ciertos trastornos era que la persona estaba poseída por algún tipo de espíritu, mientras que en otros grupos, si alguien escuchaba voces o entraba en trance, se le decía que era un chamán, y según estos, se volvían un puente hacia el mundo espiritual. Para los griegos, los problemas mentales eran causados por un desbalance de 4 fluidos corporales. Por otro lado, Hipócrates fue uno de los primeros en encontrar en el cerebro la habilidad de pensar. En la Edad Media se empezaba a usar el término loco para señalar a las personas que se comportaban de forma diferente o fuera de lo normal en ese entonces. Algunas personas pensaban que se trataba de algún tipo de posesión demoníaca o por la influencia de la luna. De ahí viene el término lunático. Y algunos médicos de ese entonces creían que la causa era que a los pacientes se les había formado una piedra en el cerebro y les hacían operaciones para sacarle las dichas piedras. En la época del Renacimiento se les empieza a excluir de todos lados y se crean hospitales donde eran encerrados junto a los delincuentes. Más que hospitales eran un tipo cárceles. Ya por el siglo XVIII, cuando el famoso Philippe Pinel, padre de la psiquiatría, empieza a ofrecer las primeras explicaciones médicas y comienza a distinguir los trastornos en 4 tipos: melancolía, mutismo, demencia y manía. Ya muy después, Samuel Tuke separa a los pacientes violentos de los pacíficos e insiste en darles un trato más normal o moral, que ya incluía darles comida y ropa y empezar a tratarlos según sus conductas. Premio para los que se portaban bien y algún castigo para los que se portaban mal. Las personas con trastornos mentales han sido objetos de tortura hasta ya entrado el siglo XX, cuando todavía era común la terapia de electroshock. Actualmente ya se empieza a entender que las personas con desórdenes mentales no son solo unas cuantas personas, sino que todos podemos llegar a tener alguno de estos trastornos. La OMS calcula que 1 de cada 6 personas padecerá alguna enfermedad mental en algún momento de su vida y se ha catalogado cerca de 300 trastornos. Estos están clasificados en 7 tipos: trastornos de ansiedad, desórdenes alimenticios, desórdenes del estado de ánimo, desórdenes de personalidad, desórdenes psicóticos, desórdenes de abuso de sustancias y desórdenes causados por traumas. En esta gráfica vamos a ver que los más comunes son los relacionados con la depresión y la ansiedad, seguido por la demencia y el TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Se estima que los problemas de salud mental llevan al suicidio a 800,000 personas al año, o sea, una persona cada 40 segundos se quita la vida por este tipo de situaciones. Pero veamos, ¿qué causan los trastornos mentales? Pues déjame decirte que no hay una causa única. Se ha descubierto que hay una correlación entre ciertos trastornos y alguna falta de neurotransmisores en el cerebro, pero no se ha demostrado que el desbalance químico sea la causa de enfermedad mental. Un trastorno mental se puede ocasionar por diferentes factores, desde predisposiciones genéticas hasta lesiones cerebrales o la exposición a algunas sustancias, pero también haber vivido experiencias traumáticas o de abuso o incluso vivir en un entorno social opresivo. ¿Y cómo saber si tengo un desorden mental? Primero que nada, déjame decirte que todos tenemos días tristes, momentos de enojo o momentos en los que nos falla un poco la memoria o perdemos la atención. Por otro lado, tener salud mental tampoco significa estar alegre y productivo todo el día, todo el tiempo. La condición humana incluye todos los estados mentales y de ánimo. Pero bueno, entonces, ¿cuándo debería buscar ayuda? Si te parece que llevas mucho tiempo sin a lo que llamamos días buenos, o si tus conductas o tus emociones o tus pensamientos te dificultan tus actividades cotidianas, o si tienes pensamientos que te incitan a hacerte daño a ti mismo o a alguien más, es posible que tengas un trastorno mental. Por eso es recomendable buscar compañía profesional. Recuerda que no tiene nada de malo visitar a un psicólogo si sientes algún tipo de confusión o dificultad para concentrarte, falta de ánimo para hacer ciertas actividades que a lo mejor antes te gustaban mucho y ahora te cuesta un poco volver a hacerlas. O si tienes algún exceso de preocupación o sentimientos de culpa. Si tienes dificultad con tu manera de comer o de beber. Si no puedes dormir o duermes demasiado. Si se te dificulta manejar tu enojo y agresividad. Y ahora,
¿Qué puedo hacer para evitar tener un trastorno de este tipo? Bueno, pues algunos expertos aconsejan practicar la resiliencia mental, es decir, la capacidad psicológica de superar las dificultades. Bueno, tal vez está un poco enredado, pero ¿cómo lo logramos? Pues bueno, mantener relaciones con familiares y amigos cercanos. Acepta el apoyo que nos brindan y proporciona una buena comunicación con ellos. Plantéate metas y crea actividades que puedas hacer que cada día avances para lograr llegar a esa meta. Si encuentras situaciones complicadas, toma decisiones y actúa. Hazlo. Las cosas casi nunca se resuelven solas. Incluso si tu decisión no fue acertada, te va a quedar esa satisfacción de haber hecho lo que estuvo en tus manos en ese momento. Las crisis, míralas como asuntos que puedes superar. Si sus resultados no son los que esperabas, aprende a aceptarlos y a darles un significado. Si notas que tus pensamientos vagan hacia el remordimiento o reproche, intenta pararlos y busca algo más en qué pensar. Una cosa es analizar errores y otra cosa es caer en la obsesión y te puede llevar a la depresión. Otra muy importante es cuidar tu alimentación de manera saludable y haciendo ejercicio. Hay estudios que encontraron que quienes se ejercitan tienen hasta un 40% menos de días malos que quienes no lo hacen. Y busca actividades que disfrutes, expande tu mente, exprésate artísticamente, por ejemplo como la pintura, con la música o la escritura. Esto puede ayudarte a procesar mejor tus emociones. Practicar meditación también puede ser algo muy positivo. Ayuda a los demás. Se ha reportado que involucrarte en actividades como la ayuda comunitaria o ayudar a los menos favorecidos tiene efectos favorables en la salud mental. Y si conoces a alguien con alguna perturbación mental, visítalo, escúchalo, ofrece tu apoyo. Recuerda que esto no se trata de excluir a nadie. Dejemos de llamarle desorden mental. Actualmente se habla de neurodiversidad. Eso quiere decir que ninguna mente es idealmente normal. Todos tenemos diferencias que nos hacen ser únicos y todos tenemos derecho a buscar ayuda para sentirnos mejor, sin tener que ser señalado o que nos aparten. Según la OMS, en 2020 calculó que entre 400 y 800 millones de personas tienen algún tipo de desorden psicológico y las cifras siguen subiendo cada año.